En SW Sapien llevamos más de 20 años apoyándote para conocer y cumplir con los cambios fiscales referentes al CFDI. Y en esta ocasión no será diferente. Estamos listos para cambiar contigo, para ser guía y darte las herramientas para comenzar con nuestra nueva versión, la mejor versión del timbrado que agrega valor real a las empresas de México. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento, primer webinar del año para Oficina Nacional el día de hoy, nombrado Plan Maestro de Fiscalización 2026, cómo blindar tu relación con proveedores y reducir riesgos fiscales desde la operación. El día de hoy nos acompañan tres conferencistas de lujo, el doctor Domingo Ruiz López, socio director de la firma Ruiz Consultores, José Luis Navarro, CEO de SW Sapien, y Valeria Herrera, director CEPTI by SW. El día de hoy nos van a acompañar y nos van a dar un tema muy importante donde vamos a conocer a SW Sapien, plan de fiscalización, sectores a los que va dirigido, principales operaciones a revisar, tipos de fiscalización realizadas por el SAP, alternativas de prevención y atención de revisiones y casos prácticos por portal de proveedores. A continuación vamos a leer sus semblanzas para conocerlos un poco más. El doctor Domingo Ruiz López es abogado especialista en materia fiscal, con doctorado en Derecho Fiscal y formación académica en México, España y Estados Unidos. Es socio director de Ruiz Consultores, firma enfocada en litigio y consultoría fiscal. Profesor de posgrado en diversas universidades y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Participa activamente en organismos jurídicos y empresariales a nivel nacional e internacional. Y es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. A continuación vamos a presentar a José Luis Navarro. Es empresario y director del grupo SW Sapien, una compañía de software mexicana que ha logrado consolidarse como líder en tecnología fiscal. Apasionado por la innovación y el emprendimiento, combina su actividad empresarial con el desarrollo personal, el deporte y la creatividad musical. Actualmente busca crear el Disney SAT para las empresas y que el cumplimiento fiscal sea sin ficción. Como padre de familia y líder empresarial, promueve una cultura de disciplina, crecimiento y propósito. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a presentar a Valeria Herrera, quien es director general de CEPTI by SW Sapien y cuenta con más de 10 años de experiencia en el ecosistema de facturación electrónica en México. Ha liderado proyectos de transformación digital y automatización de procesos fiscales para grandes empresas como ABB México, Lululemon y Samsung. Su experiencia se centra en la implementación de plataformas tecnológicas que optimizan la gestión de proveedores, la facturación y el cumplimiento regulatorio, impulsando soluciones SaaS y plataformas digitales que fortalecen la eficiencia y escalabilidad de las organizaciones. Muchísimas gracias. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Domingo Ruiz, perdóneme, a José Luis Navarro, quien nos va a hablar acerca del siguiente tema. Adelante. Todavía no soy doctor, pero esperemos más adelante. Así sea. Así sea. Hola, ¿qué tal, amigos del IMEF? Bienvenidos. A mucho gusto compartir con ustedes. Y de forma muy breve quisiera comentarles quién es SW. Quizá muchos ya nos conocen, otros no. Em, Somos una empresa mexicana que tenemos más de 21 años de trayectoria. Somos un pack de facturación electrónica que se encuentra entre los tres principales de todo el país. 2 de cada 10 facturas que se emiten en México, imagínense, 2 de cada 10 son timbradas por nosotros. Por lo que si no nos conocen, basta con que abran su XML de la factura y muy probablemente ahí estaremos trabajando juntos. Tenemos más de 800,000 RFCs que timbran con nosotros. Contamos con varias certificaciones porque estamos convencidos que
la certidumbre que brindan estas para cuidar su información y la privacidad son lo más importante. En este caso tenemos ISO 27001, que asegura el cuidado de tu información. Tenemos el cumplimiento, obviamente, del SAT para el tema del PAC. Contamos con una certificación que es la ISO 27701, que es para la privacidad de la información. Eso somos SW, a la siguiente. Y bueno, tenemos como grupo varias soluciones. La primera de ellas, ya lo comentábamos, es el tema del timbrado, donde somos líderes nacionales, timbrando más de 130 millones de facturas por mes, con una velocidad de timbrado súper rápida y sobre todo una súper alta disponibilidad de los servicios. Tenemos otra unidad de negocio que se llama SEBDI, que mi compañero Valerie, quien más adelante va a tomar la palabra, lidera y se encarga, fíjense qué interesante, de desarrollar portales para que en sus empresas el tema de administrar las facturas, ya sea la de los proveedores, con un portal de proveedores, las facturas de su nómina para dispersarla a los empleados, o soluciones para facturación de tickets para viáticos. Tiene una serie de portales que hacen que el tema de la facturación sea mucho más fácil en tu empresa. Y por último, tenemos una unidad de negocio que se llama FactuPronto, en la cual es una aplicación de emisión de facturas en línea, que tenemos 75,000 usuarios utilizándola, ¿verdad? Son las tres unidades de negocio que tenemos. Las primeras dos creemos que son las que les resultarán de interés. Siguiente, por favor. Sí, ¿me dan la siguiente lámina, por favor? Creo que no se ha cambiado. Bien. En el tema del timbrado, sabemos que el tema de la disponibilidad es el oxígeno puro. Es de vida o muerte. El que cuando le des timbrar a tu factura, como mantequilla, eso pasa. Por lo tanto, tenemos una redundancia de packs. Tenemos dos packs, uno que se llama Lunasoft y otro que se llama Digital Factura, para asegurarte una súper alta disponibilidad. Y con eso de que el SAT a veces revoca algunos packs, tenemos nosotros un respaldo. Siguiente, por favor. Y esa es buenísima la que sigue, porque no sé si, me imagino que la mayoría de ustedes están en la nube. Y a través de los años nos hemos encontrado con que no hay nube infalible. Por más que Azure, que es de Microsoft, prometa super alta disponibilidad y demás, siempre pasa algo que aunque sea algunos minutos, tienen intermitencias. Nosotros hemos trabajado en tener no una, sino dos nubes para asegurarte la más alta disponibilidad en los temas del timbrado. La siguiente. Muy bien. Y ese es el primer webinar que tenemos con el IMEF. Lo que buscamos nosotros con esta alianza y con esas pláticas es compartirles el conocimiento que humildemente hemos capitalizado a través de tantos años y tantos cambios fiscales que hemos vivido con el SAT. Nosotros creemos que les aportamos valor porque somos la parte tecnológica del cumplimiento fiscal. Y ya como lo leían en mi semblanza, nuestro objetivo principal, nuestra insurgencia, es crear el Disney SAT del cumplimiento fiscal. Que el cumplimiento fiscal sea muy sencillo, muy fácil y ¿por qué no con una sonrisa? Sin fricción. Entonces, esperamos repetir esas pláticas para brindarles información de valor. Muchas gracias. Continuamos ahora con mi compañero, amigo y conferencista, Domingo. Muchas gracias, estimado José Luis. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias al IMEF.
por la invitación para platicar esta tarde sobre pues, lo que pasa en el entorno de la fiscalización. Entonces, si podemos ir avanzando con la presentación, por favor. Eh, en donde lo que voy a hacer es ir repasando lo que sucede con la fiscalización en México a partir de lo que se publicó en el Plan Maestro de Fiscalización para 2026. Un poco recordando el antecedente, recordando un poco el contexto que puede tener estos temas del plan de fiscalización. Habrá que recordar que es un plan que publica el SAT, que va acorde con el plan estratégico pues, del propio SAT, y que cada mes de enero lleva a cabo esta publicación ya desde la administración pasada, desde el sexenio pasado. Cada mes de enero nos enteramos en el Plan Maestro de Fiscalización cuáles son las operaciones que se van a realizar, a qué sectores, a qué enfoque, a qué industria, en fin. Y esto nos permite más o menos ir mapeando el escenario de riesgos, de por dónde va la cuestión de los riesgos. Me parece que es muy importante conocer este plan de fiscalización y recordar que hace 2 años, en el Plan Maestro de Fiscalización de 2024, por primera vez ya con todas sus letras, el SAT nos dijo que la planificación de la fiscalización se iba a llevar a cabo con inteligencia artificial, utilizando, digamos, dos técnicas de inteligencia artificial, la analítica de grafos y el machine learning. ¿Qué quiere decir? Pues que son cruces de información, que son análisis de información, que tienen como punto de partida el comprobante fiscal digital por Internet. Aquí José Luis y Valery son pues los expertos en la materia, pero pues ellos seguro pueden explicar la cantidad de información que contiene un CFDI, la manera en que los CFDIs han venido evolucionando en México, que hoy estamos conviviendo con la versión 4.0 del CFDI. Lo que ha hecho es que cada vez sea más sofisticada la información que contiene el CFDI y que por lo tanto el punto de partida de la fiscalización sea precisamente el comprobante fiscal digital por Internet. ¿Por qué? Pues por toda la información que contiene, de forma tal que teniendo como punto de partida el CFDI, se van a poder estar haciendo cruces de información con las declaraciones que hace el contribuyente, con las declaraciones que hacen nuestros proveedores, con la información financiera, digamos, bancaria de la que dispone el SAT, en fin, de forma tal que se pueden ir teniendo pues un horizonte. El propio SAT ha venido evolucionando en sus técnicas de fiscalización. ¿Cuál es la abuelita de todo esto? Quienes tenemos edad para haberlo vivido, recordaremos que comenzó una campaña por allá del año 2008, 2009, 10, en fin, para invitar a regularizar a partir de cartas de invitación que llegaban por correo postal, en papelito, por discrepancias que había relativas al impuesto a los depósitos en efectivo. A partir de ahí, que es concretamente 2010, se comienza a desarrollar el programa de vigilancia profunda y caídas recaudatorias, que fue transitando de lo análogo a lo digital. Eh, la transformación digital de la Administración Tributaria Mexicana, pues también es de larga data. Tenemos al menos 21 años en ese proceso de transformación. De manera que el día de hoy, el SAT es de las administraciones tributarias más tecnificadas de la OCDE. Por lo tanto, no es exagerado decir que el SAT es de las administraciones tributarias más tecnificadas del mundo. Del mundo. Ahí están los datos de la OCDE, ahí está el índice de madurez digital que publica el Banco Interamericano de Desarrollo, que da cuenta de esto. México y Brasil son los líderes en digitalización, digamos, en América. En América completa, más avanzados que Estados Unidos incluso. De forma tal que cuando la autoridad fiscal publique el Plan Maestro de Fiscalización, pues lo tenemos que ver como un seguimiento de esta evolución en técnicas de fiscalización, pero con herramientas digitales. Estamos cumpliendo 12 años
de la reforma fiscal para 2014. Esa reforma fiscal para 2014 que fue impulsada por el presidente Peña Nieto, eh, lo que hizo fue hacer legal la obligación de tener una relación digital con las autoridades fiscales. Precisamente esta reforma fiscal para 2014 es la que creó el comprobante fiscal digital por Internet como obligatorio, la contabilidad electrónica, el buzón tributario, las revisiones electrónicas y a partir de ese momento, todo el programa de vigilancia profunda y caídas recaudatorias se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo. Si volteamos a ver la estadística en incremento recaudatorio y cumplimiento de metas de recaudación por parte del SAT, vamos a ver que al menos desde el año 2022 a la fecha, ha superado las metas de recaudación el SAT. ¿Por qué supera las metas de recaudación? Porque se potencia con esto que nos dijo públicamente, pero no es que hasta entonces se haya comenzado a llevar a cabo. Nos lo dijo públicamente en el plan de fiscalización para 2024, pero la verdad es que ya se venía usando inteligencia artificial desde antes. Y estos cruces y algoritmos, en fin. Cuando vemos el plan maestro de fiscalización para 2026, lo debemos entender como una continuidad de todo esto. Avanzamos de slide, por favor. Como una continuidad de todo esto. Eh, ¿Y qué nos dice el plan maestro de fiscalización para el año 2026? Crear un esquema de fiscalización transparente y objetivo con criterios específicos en la programación de auditorías. Fijarse, durante la discusión y debate del paquete económico para 2026, cuando se aprobó en Cámara de Diputados en octubre el paquete económico y fue a senadores, el SAT publicó un comunicado en el sentido de que se iban a programar 16.200 auditorías nuevas. El dato para este primer trimestre son 34,000 auditorías nuevas. Para el primer trimestre de 26. ¿Con qué criterios? Los que están aquí. Dudas. Es un tema súper importante. Me voy a detener un poco más al respecto más adelante. Pero el asunto es que, otra vez, desde la reforma fiscal para 2014, que se creó el artículo 69B en Código Fiscal de la Federación, para darle facultades a la autoridad fiscal de hacer este procedimiento contra factureras, publicar EFOS en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto considerar inexistentes las operaciones que llevaron a cabo aquellas personas que no, o empresas que no tienen infraestructura, que no tienen activos, que no tienen personal para llevar a cabo la actividad económica que dicen haber llevado a cabo, y entonces hacer estas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, en donde quienes recibieron los poderes fiscales, pues se tienen que acercar con la autoridad para aclarar situación fiscal, autocorregirse. Todo el combate a estas operaciones de factureras ha sido, digamos, una bandera de batalla que ha tenido el SAT, que ha tenido la autoridad fiscal. Voy a profundizar un poco más al respecto en un momento. Hasta aquí lo que voy a dejar como primera idea es que realmente toda la molestia ha estado centralizada no en el facturero, sino en quien recibe las facturas. Esto es muy importante porque entonces todo el modelo de prevención, de cumplimiento fiscal, de compliance, debe ser un poco más sofisticado. Ahí la dejo y ahorita construiré un poco más. Presentar pérdidas fiscales recurrentes, ¿no? Incluso en el despacho, como les comentaron, en el despacho nos dedicamos a la consultoría fiscal y a atender revisiones fiscales, litigar, defender a contribuyentes en tribunales. Ya estamos atendiendo las primeras revisiones del año que precisamente están observando pérdidas fiscales. Simulen o apliquen ilegalmente deducciones, esto es muy importante. Simular o aplicar legalmente deducciones a través de distintos esquemas, obtener ingresos que no son declarados,
abusar de estímulos fiscales. Esto es muy importante porque hay ciertos estímulos fiscales que se pueden aprovechar, pero también hemos detectado que algunas empresas han simulado ser beneficiarias de un estímulo fiscal y lo aplican indebidamente. También me parece que por una mala asesoría o una asesoría engañosa, pues. Presentar inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. Estos temas de comercio exterior han estado ya desde el año pasado muy presentes, sobre todo por todo el tema de la relación con Estados Unidos y lo que Estados Unidos tiene que hacer para reaccionar, para responder a estas situaciones. Importen productos con precios por debajo del mercado. Esto es por estas malas prácticas que se han llevado a cabo en temas aduaneros de subvaluar las mercancías, no pagar retenciones por empleados, realizar operaciones a través de precios fiscales, solicitar devoluciones improcedentes o pagar menos impuesto en tasa efectiva comparada con su sector. Hace un rato que platicábamos, planificación de auditoría e inteligencia artificial. Lo que nos permite pensar y saber es que la autoridad fiscal lleva a cabo criterios estadísticos. Una de estas estadísticas es, oye, en tu sector, ¿cuál es el margen de utilidad y cuál es el impuesto de la renta que efectivamente se paga con relación a tus ingresos? Entonces, a eso se le llama tasa efectiva. Tal vez podemos decir que un sector específico de la economía, me lo invento, el sector inmobiliario, su tasa efectiva es de 2,8%, de forma tal que si hay un desarrollo inmobiliario que está pagando una tasa efectiva de 0,8 y no de 2,8, puede tener una revisión porque es alguna inconsistencia. Adelante, por favor. ¿En dónde se va enfocando la autoridad fiscal en procedimientos de fiscalización? En vez de partidas especiales de la contabilidad, descuentos. Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio pregunta que si la tasa efectiva es aplicada a grandes contribuyentes o a cualquiera. Es a cualquiera en realidad. ¿Qué es lo que sucede? Se publican las tasas efectivas de grandes contribuyentes, esas son las que se publican. Pero realmente el tema de tasa efectiva es un análisis sectorial que hace la autoridad fiscal y se la va aplicando pues, a quien sea, porque pues aunque se publican las grandes contribuyentes, no hay ninguna obligación legal a tributar de acuerdo a una tasa efectiva. Y luego también es un poco loco pensar que todas las empresas del mismo sector van a tener el mismo margen de utilidad. Pues depende del ciclo de la empresa, sus inversiones que están haciendo y de esa manera sus utilidades pueden ser distintas. Materialidad, súper importante porque se vincula precisamente con facturas. Súper importante los temas de materialidad. Mercadotecnia. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que la autoridad fiscal ha detectado abusos en simulación de servicios de mercadotecnia. Entonces ya ves en un concepto de facturación mercadotecnia y puede ser que ahí tengas una alerta. Importaciones, regulaciones no necesarias, permisos, certificaciones, autorizaciones de comercio exterior. Adelante, por favor. Eh, eh, correcto, Héctor Eduardo, la tasa efectiva nos dice de impuestos también tiene mucho que ver con la estrategia de la empresa. Totalmente, totalmente. Cada empresa tiene su estrategia y más cuando forma parte de un grupo multinacional que depende mucho de la estrategia del grupo multinacional, pues las utilidades que se quedan en los centros de costos o centros de negocios mexicanos. Eh, ¿Qué más nos dice? Bueno, vamos a ir una fiscalización inteligente contra evasión en contrabando. Entonces, acciones coordinadas para identificar, desarticular y sancionar esquemas de evasión y contrabando, requerir información, regularidades, no emitiendo actos de fiscalización. Pues sí, ¿verdad? O sea, si alguien está cumpliendo bien, pues como para qué lo van a revisar. Aquí es donde se despierten focos. Adelante, por favor, siguiente slide. ¿Podemos poner la siguiente slide, por favor? Todo esto que va llevando a cabo el plan de fiscalización, si me pueden ayudar a avanzar con la presentación. Eh, Son estos avisos que nos va haciendo la autoridad fiscal de dónde va a estar puesto el ojo, dónde va a estar puesta la atención, como he dicho.
Les platicaba, eh, todo es producto de toda esta evolución del programa que se llama Vigilancia Profunda y Caídas Recaudatorias, que ha tenido una evolución desde el año 2010 y hasta la fecha. En el año 2016 hubo una reforma al Código Fiscal de la Federación para incorporar, no, esa de alternativas de, perdón, a ver, mercadotecnia. Sí, la slide que dice alternativas de fiscalización, por favor, que era una previa, me parece. Un Sí, slide antes, por favor. ya está. Ah, caray, yo sigo viendo esa, mira, ya está, buenísimo. Eh, Estas dos franjas, estos dos niveles de intensidad en la revisión, es producto de una reforma que hubo en Código Fiscal de la Federación hacia el año 2016-2017, que incorporó las facultades de gestión. Y vamos a ver que en Código Fiscal de la Federación nos va a decir el Código Fiscal de la Federación que con el propósito de dar una debida atención a los contribuyentes, la autoridad fiscal podrá, y ahí surgen las facultades de gestión, que son todos los comunicados, que antes le llamamos cartas de invitación, que hoy son todos los comunicados que el cliente va recibiendo en su portal, en su buzón tributario, pero también las acciones de vigilancia profunda. Esta fiscalización es la que más lleva a cabo la autoridad fiscal contra las facultades de comprobación. ¿Qué son las facultades de comprobación? Las que están regladas en ley. Y ahí nos vamos a referir a la visita domiciliaria, a la revisión de gabinete, a la revisión electrónica. ¿Cómo clasifica la autoridad fiscal la intensidad de revisión? Donde hay una alerta de riesgo mayor, va a ejercer facultades de comprobación. Menor va a ejercer facultades de gestión, pero si volteamos a ver el plan estratégico del SAT, vamos a ver que uno de los objetivos que tiene el plan estratégico del SAT es disminuir la judicialización de asuntos. ¿Qué quiere decir? Que el SAT no quiere litigar, así como tampoco los contribuyentes quieren litigar. El SAT no quiere litigar. Por lo tanto, va a evitar llevar a cabo facultades de comprobación. ¿Por qué razón? Una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, deben desahogarse en un plazo máximo de 12 meses, cumpliendo un montón de formalidades, con actos de autoridad que deben estar fundados y motivados, circunstanciados, todo el debate probatorio, valoración de pruebas. Justo me acaba de llegar hace un momento, unas actas de unas audiencias que tuvo ayer un contribuyente, que está siendo revisado, en donde básicamente la autoridad pone las observaciones y desde que la ley dije, no, pues esto se va a caer en el tribunal. ¿Por qué? Porque lo están fundando muy mal. Derivado de facultades de comprobación, puede haber la determinación de créditos fiscales, podemos ir a acuerdos conclusivos a Prodecon para dialogar con la autoridad y litigar. Y si vamos a un tribunal, puede ser que el tribunal anule el asunto. Más o menos la estadística del tribunal es que sobre el 54% de los asuntos los gana el SAT y por lo tanto el 46% los contribuyentes. Casi casi es mitad y mitad, por lo tanto la moneda va al aire. En comparación con facultades de gestión. ¿Qué pasa en una facultad de gestión? No es un procedimiento reglado, no hay plazos, no hay formalidades y no puedes ir a juicio, no se puede anular. Por lo tanto, es lo que prefiere la autoridad fiscal. ¿Y qué pasa en estas facultades? Sobre todo vigilancia profunda. Citan al contribuyente, sea en las oficinas, sea a una videoconferencia a través de Microsoft Teams o ya de una... Sí, es una aplicación de Microsoft, pero es unas ligas específicas que habilita el SAT para estas acciones de vigilancia profunda. Y te van a decir, hombre, mira, hemos encontrado estas irregularidades de tu empresa, estadísticamente vimos estos comportamientos atípicos,
vimos que incrementaste ingresos, perdón, que disminuiste ingresos, vimos que incrementaste gastos, vimos estas partidas que nos despiertan un foco y aclárame. Y hasta de manera informal te dicen o te mandan un correo electrónico y puedes negociar pues unos 10 días para contestarte y te contesto y te invitan a autocorregirte y ya tú verás si te autocorriges o no y te dicen que si no te autocorriges entonces va a iniciar una facultad de comprobación. Y el punto aquí importante es que si el contribuyente termina autocorrigiéndose, fue una acción absolutamente voluntaria del contribuyente, que por lo tanto no puede impugnar. Y muchos se autocorrigen por miedo, por temor a sufrir ciertas represalias que más o menos quedan en el imaginario colectivo, en el ambiente colectivo, queda esto de, híjole, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y más aún cuando se va dotando de más facultades a la autoridad fiscal. Veamos, ahora sí avancemos de slide, por favor. Hubo una reforma a Código Fiscal de la Federación a partir de este año 2026, en donde se incrementa un requisito adicional del comprobante fiscal digital por Internet. Hasta el año pasado, todos los requisitos del CFDI se podían cumplir formalmente, podíamos ver si el CFDI cumplía todos estos requisitos. A partir de este año hay un nuevo requisito que con ver la factura no vamos a saber si se cumple o no, que es amparar operaciones reales, existentes, actos jurídicos verdaderos. ¿Qué pasa si no ampara esa operación real? Se va a considerar un falso comprobante fiscal, se va a considerar que el CFDI es falso. Como está esa nueva facultad y se creó una facultad de comprobación específica, entonces el plan de fiscalización, pues no lo canta, ¿no? Combate a quienes venden y compran facturas falsas. Lo voy a decir con todas sus letras y todas sus palabras. El combate va a estar para quien compra las facturas o para quien las recibe, porque muchas ocasiones no es que un contribuyente esté comprando facturas, es que es medio desordenado en su cumplimiento. Y pareciera ser que hay un acto indebido cuando no hay un acto indebido. Entonces, van a comenzar estas revisiones ágiles, que también le hemos llamado revisiones express, para identificar a personas o empresas que vendan facturas falsas, a factureros. Entonces, van a practicar visitas domiciliarias específicas a aquellas empresas o personas que emiten facturas falsas. Se van a presentar denuncias ante el Ministerio Público y se va a negar la inscripción de empresas con RFC cuando detecte que su representante o socio accionista ha participado en algún esquema de facturación. Adelante, por favor. Y por lo tanto, pues todo va a estar enfocado al cobro de contribuciones omitidas a las propias personas que compran las facturas. Aquí es donde está el detalle. El enfoque va a ser en cobrarle a quienes recibieron facturas porque van a tener un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal. ¿De qué se trata esto? Adelante, por favor. De un procedimiento nuevo en donde inicia con una orden de visita sin citatorio previo hacia la empresa que presuntamente emite facturas falsas y le pueden suspender el CFDI, el certificado de sello digital para emitir CFDIs. Va a tener 5 días para presentar pruebas y argumentos. 5 días para presentar pruebas y argumentos. Se le van a valorar en 15 días. La autoridad fiscal en 15 días va a resolver si ese contribuyente, pues sí cumplió o no cumplió con este alcance de demostrar que sus operaciones son reales. Y va a concluir el procedimiento en máximo 24 días, en donde si el SAT dice, esta empresa sí es facturera, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí es donde está lo importante. Quienes recibieron facturas de esta empresa van a tener 30 días para autocorregirse.
Fijarse, 30 días para autocorregirse. Si lo comparamos con el procedimiento del artículo 69B de Código Fiscal de la Federación, también se publica en el Diario Oficial de la Federación y quien recibió facturas tiene 30 días para desvirtuar, para probar que sus operaciones son correctas. Pero en este procedimiento los 30 días no son para probar nada, son para pagar. Autocorregirse es pagar la diferencia en IVA, la diferencia en impuesto de la renta. Esto, señoras y señores, es inconstitucional. Esto va a ser materia de juicios de amparo. ¿Cuándo tenemos que ir al amparo? Cuando veamos que nuestro proveedor está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Javier nos dice, he visto que algunos emisores del CFDI incluyen en el cuerpo del mismo una leyenda, algo así como, ese CFDI ampara operaciones reales. Pero pues puede decir la leyenda eso o nada, o sea, un facturero pues está emitiendo una factura simulando que es real. Por más que diga la leyenda, esto ampara una operación real, pues mucho gusto. La autoridad fiscal te va a pedir pruebas de la materialidad. Avanzamos, por favor. Si así viene la cosa, quiere decir que el modelo de cumplimiento de administración de riesgos fiscales debe irse sofisticando. Uno, desde el diseño del modelo de cumplimiento. La autoridad fiscal, como ya vimos en el plan de fiscalización, a todo le va a estar viendo cara de compra de facturas, a todo le va a estar viendo cara de factura falsa. La fiscalización, tomando como punto de partida el CFDI, va a seguir fuerte, va a seguir dura, va a seguir agresiva. Y puede haber muchos descuidos. Hace poco un cliente nos consultaba que le hiciéramos un due diligence para ver su cumplimiento, en fin, etcétera. Y resulta ser que ciertas comisiones que paga a comisionistas estaba recibiendo facturas con el concepto de servicios de seguridad informática. Entonces, si le decía, ¿qué necesidad, compadre? O sea, tienes las comisiones, tienes los vendedores, es natural esa deducción, tu materialidad. ¿Por qué distorsionar? Ah, pues resulta que los vendedores le mandaban facturas de un facturero y el cliente no sabía. Qué importante es ver conceptos, ver trazabilidad, tener un buen control de los FDIs. Trazabilidad. No es suficiente el CFDI. No es suficiente la leyenda que Javier Matías comenta de esta es una operación real. No, hay que ver toda la trazabilidad. Y me refiero a contratos, me refiero a comunicaciones, correos electrónicos, cotizaciones, aceptaciones, reuniones, en fin, todo lo que sucedió en el entorno de esa operación para saber que es cierta, que es real. Esto habla de un adecuado control en el cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Cómo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a planificar nuestra estructura? Porque hay muchos beneficios que da la legislación y que tenemos que seguir aprovechando. Entonces lo podemos controlar de muchas maneras. Tener más personas que estén cuidando los papeles o al igual que el SAT, aprovechar la tecnología. Y entonces utilizar herramientas tecnológicas como lo hace la autoridad fiscal, herramientas tecnológicas para ir controlando el adecuado cumplimiento de obligaciones fiscales. Tener un sistema de alerta, saber que si un proveedor mío ha sido publicado en el oficial de la Federación y yo tengo facturas de él, saber qué hacer, cómo remediar, qué trazabilidad, cómo hacer. El día de hoy me parece que así como se ha digitalizado la autoridad fiscal, es deber de todos los contribuyentes también digitalizarnos. No, no es una opción. A ver, tan solo estamos en una actividad digital, en un webinar, viendo temas pues, que vienen sucediendo desde el año 2014, que es emitir comprobantes fiscales digitales por Internet.
Todo es digital, no es ni siquiera que seamos mega creativos, más bien entendamos cuál es el modelo de la empresa, entendamos cómo puedo cumplir obligaciones fiscales, entendamos muy bien cuál es el alcance de mis obligaciones, cuáles son los beneficios que yo puedo aprovechar de la legislación, que es a lo que se conoce como planeación fiscal. Planeación fiscal no es avanzar hacia abusar, simular beneficios. Planeación fiscal es más bien entender los beneficios para aplicarlos. Avanzamos, slide, por favor. Entender los beneficios para aplicarlos y de esa manera podernos anticipar, poder prevenir. Me parece que es un tema, como he dicho, administración de riesgos, toma de decisiones conscientes y en esa toma de decisiones, pues qué mejor que tener un aliado tecnológico para saber cómo vamos navegando mes a mes en el cumplimiento y antes de que nos caiga el chamuco, o sea, la autoridad fiscal con una vigilancia profunda, anticiparnos nosotros. Yo hasta aquí voy a dejar mi intervención, agradeciendo mucho este espacio, este tiempo y quedando atento, desde luego, a dudas que puedan existir y pues los dejo con los expertos en tecnología, que yo soy experto en consultoría fiscal y defensa de los contribuyentes. Adelante, Valerio, por favor. Muchísimas gracias, Domingo. Ahora sí que muy valioso toda esta información que nos das y evidentemente, pues ahora sí que el SAT y el proceso de digitalización pues está más avanzado que en otros tiempos. Y es por eso que nosotros en SW Sapien, como PAX y como expertos en facturación electrónica, siempre estamos viendo la forma en cómo ayudar a nuestros clientes y a contribuyentes a que estos procesos pues no sean ahora sí que un suplicio, un proceso difícil y complicado. Y aquí muy bien lo comentaba Domingo, el tema de las factureras o de los contribuyentes que están en listas negras, que se ha vuelto muy importante y muy famoso el verificar que estés en listas negras. Y no nada más eso, es también importante, de aparte del tema fiscal, pues asegurarte que tus procesos van de la mano con esta parte fiscal, ¿no? Es por eso que en CEPDI, desde el lado del negocio, con expertos fiscalistas, se diseñó el portal de proveedores, que es una herramienta web, es una herramienta que nos ayuda a tener el control de nuestros proveedores, pero no nada más el registro, sino también su documentación, sus registros. Podemos obtener su constancia de situación fiscal, una opinión positiva, validarla para verificar que todas nuestras operaciones con esos proveedores pues sean correctamente. ¿Me ayudas a la siguiente, por favor? Nuestro portal de proveedores, que generalmente se conecta con el ERP que maneje la empresa, pues tiene como objetivo brindarle acceso a los proveedores para que ellos carguen su documentación y también sus FDIs para que estos sean validados fiscalmente y que ustedes puedan tener la tranquilidad de que esos FDIs sí están correctos y no caer en los escenarios que nos comentaba Domingo de facturas falsas, apócrifas o incluso que estén en la lista negra del SAT, ¿no? Entonces, nuestro portal, aparte de validar las reglas fiscales del anexo 20, valida también la existencia del contribuyente en las listas negras. Y esto es muy importante, puesto que muchas veces el CFDI puede estar correcto, es decir, la factura está timbrada, aparece en el SAT. No es el CFDI el que está incorrecto, sino es el contribuyente. Entonces es muy importante validar esta lista de la 69B. Adicional a estas validaciones, la aplicación nos permite generar flujos de trabajo dependiendo la lógica de negocio para que sea lo más fácil de aprobar o bien hasta rechazar una factura que nos entregan los proveedores. También el portal nos ayuda a llevar un control correcto de los complementos de pago. Recordemos que también se aumentó desde el año pasado el nivel de estricto que es el SAT para los complementos de pago y tu CFDI tiene que tener de la mano su complemento, de lo contrario puede ser declarado como no deducible. El portal te ayuda a tener esa relación y le está recordando constantemente a los proveedores
que deben de cargar sus complementos de pago. Incluso hay algunas empresas que nos dicen, si tiene 3 CFDIs o 3 complementos de pago que me debe, hay que limitarlo para que pues se regularice, porque al final del día él está en riesgo, pero el negocio también, ¿no? Otra parte importante que tiene el portal es justamente que está ligado al buzón tributario de Hacienda. Recordemos que otro de los procesos que genera Hacienda es la cancelación de los FDIs. Ahora debe pasar también por una aprobación del receptor. Y en este caso, ustedes podrían tener algunos proveedores que cancelan CFDIs, a veces no les avisan y es muy tardado y muy burocrático a veces incluso entrar en el portal del SAT para revisar y aprobar o rechazar las solicitudes de cancelación. Para eso, nuestro portal de proveedores ya cuenta con este enlace con el buzón y desde la misma aplicación tú puedes aceptar, rechazar o bien programar ciertas reglas para que si alguien no ha entrado a aprobar o rechazar, que sea un rechazo automático. Porque recordemos también que una de las reglas de Hacienda es que si no contestas en una ventana de tiempo, que es de 72 horas, se da como un afirmativo de que aceptas la cancelación por defecto, ¿no? Y aparte de estos beneficios fiscales, también tienes un beneficio de proceso, porque se puede hacer incluso la validación comercial, la llamada three-way match, donde se valida o se compara que tu factura vaya de acuerdo contra lo recibido en almacén y contra la orden de compra, facilitando la aceptación o bien el rechazo de la factura del proveedor y eficientando del lado del negocio la recepción de facturas. Este portal ahora sí que ayuda mucho cuando tienes muchos proveedores o inclusive recibes muchas facturas mes con mes que a veces se pierden entre los correos o no hay un proceso homologado entre las diferentes áreas. Entonces, unos aprueban la factura por un lado, otros tienen otro proceso, a veces no validan el CFDI y pues en la declaración anual, pues es cuando se empiezan a ver esas diferencias. A veces incluso también en auditorías. Muchas veces Hacienda, pues recordemos que hay 5 años hacia atrás para que te pueda auditar y te va a pedir ciertos FDIs de un cierto periodo de tiempo. Nuestro portal, pues al almacenar toda esa información, pues tú puedes ir con la confianza de rastrear desde un CFDI en específico o bien un grupo de facturas que a lo mejor van de determinado proveedor o bien de un determinado tiempo. Y a su vez también aislar las facturas que aparecen en listas negras, que ahí como negocio ustedes podrán determinar qué hacer con ellas. Hay empresas muy estrictas que dicen, si estás en listas negras, no te puedo ni recibir la factura, ¿no? Y hay otras empresas que, pues a lo mejor en enero no estaba en listas negras y para marzo ya está en listas negras, pero para ese tiempo, pues ya gastó el producto o bien ya se realizó el servicio y no hay una manera como de negar el pago al proveedor. Pero al estar aislado y al estar marcado esa factura, tú sí te puedes prevenir y documentarte para que en el caso de una auditoría puedas demostrar que todas las transacciones con ese proveedor han sido lícitas. Y bueno, como punto importante también, nuestro portal de proveedores es un muy especializado en diferentes industrias, farmacéutica, del tema de la automatización, vehicular también, etcétera. Está personalizado para las reglas de negocio que tengan en la industria. Porque nosotros reconocemos que no es lo mismo, por ejemplo, la industria farmacéutica en los procesos de recepción de facturas versus a lo mejor con una empresa de retail, por ejemplo, ¿no? Y también muy importante que nos integramos con prácticamente cualquier RP del mercado. Evidentemente en temas de empresas muy grandes, generalmente se maneja el tema de SAP o de Dynamics o Oracle. Cualquiera de ellos nos podemos conectar. ¿Se me ayudan con la siguiente?
Aquí está un pequeño flujo que también evidentemente dentro de la presentación está, que les vamos a compartir y es justamente cómo funciona, ¿no? Y el flujo es relativamente sencillo. Una vez que ya está configuradas todas las reglas de negocio, el proveedor emite su factura desde su sistema, carga su factura en el portal, se valida primero fiscalmente para ver si es correcto. Si todo está correcto, pasa a la segunda fase de validación, que es con el negocio, que esa validación puede ser a través de flujos de autorización o bien conectado a un RP y que el RP procese el documento y arroje una respuesta de aceptación o incluso de rechazo, ¿no? Y finalmente la respuesta es publicada en el portal y le llega una notificación al proveedor para que también como un beneficio para el proveedor pueda tener la información tanto muy certera y que no tenga que estar llamando, preguntando de, oye, ¿cuándo me vas a pagar la factura? O si te llegó o algún tema. No, todo lo puede ver dentro de su portal, fechas incluso de pago o futuras fechas de cierre del portal o algún anuncio que también el negocio quiera transmitirle a los proveedores. El objetivo es que el proveedor pueda ver toda su información en un solo lugar y que ahora sí que la parte del negocio se dedique a lo que representa realmente su negocio, ¿no? Si nos puedes ayudar con la siguiente. Hay algunas empresas muy particulares que ya hacen uso de nuestra herramienta. Por ejemplo, es el caso de Shaza, esta tienda de ropa de retail muy grande en el país. ABB México, que es evidentemente una empresa transnacional, líder en tecnologías y automatización. Y también, por ejemplo, Samsung, que es muy conocido y considerado uno de los mayores conglomerados del país, donde pues tienen estas mismas necesidades, ¿no? Y si se dan cuenta, son sectores muy diferentes entre ellos, pero que comparten la misma problemática, ¿no? Y la aplicación les ha ayudado a tanto reducir tiempos de respuesta hacia los proveedores, también certidumbre en las facturas que realmente están aceptando y agregando en el RP, como también pues un control de los proveedores, su información y todo el concentrado